Y ahora está con nosotros el pastor Rubén Chacón. Buen día, amados hermanos. Ahora que todos tienen su libro, mi nombre es Rubén Chacón. Tengo la bendición de estar casado y el Señor nos ha prestado con mi esposa 6 hijos. Cuando nos casamos no teníamos televisión en ese tiempo. Y como los hijos son prestados, ya queremos devolvérselo al Señor. Ya que tienen el libro, háblanlo en el índice, que en este caso, como esta es una traducción del portugués, no dice índice, dice sumario. Sumario, y tiene una tilde en la A que no debería llevar. Pero la traducción al español la hacen allá en Brasil, así que viene con algunos errores ortográficos. ¿Lo encontraron? Sí, amén. El hermano Mauricio, que me antecedió, él hizo una síntesis de esos capítulos que aparecen ahí, que es el hombre. ¿Lo ven? Hizo una síntesis del otro capítulo, cómo está el hombre, qué ha hecho el hombre y la táctica del engaño. Él hizo una síntesis en su presentación de esos capítulos. Por supuesto, ustedes ahora cuando lo puedan leer, ¿no es cierto?, se acordarán de algunas cosas que le compartió Mauricio y que le ayudarán a entender un poco la idea. Ya sabemos la síntesis de eso, ¿no? El hombre está perdido, no tiene remedio. Y yo entonces voy a hacer una síntesis de los siguientes 3 capítulos: el plan de Dios y la doctrina de la salvación, que tiene primera parte y segunda parte. Esa va a ser mi participación. En otras palabras, ¿cómo salvamos a este hombre que está perdido y que no tiene vuelta? ¿Habrá salvación para el hombre? Amén. Hay salvación. Esa es la buena noticia. Mauricio tenía que hacerlos llorar a ustedes, pero en lugar de eso los hizo reír. Y yo tengo el papel de hacerlos reír y espero no hacerlos llorar. ¿Por qué reír? Porque hay un plan de salvación. Aleluya. Hay esperanza para el hombre que está perdido. Amén. Gracias, Señor. Para este hombre que no tiene remedio. Pero en lo que nos vamos a fijar es cómo Dios salva a un hombre que no tiene vuelta, que no tiene recuperación. Entonces, ¿cómo lo hizo Dios? Este libro está inspirado en una escritura del profeta Jeremías. ¿Alguien recuerda esa figura del profeta Jeremías? Dios le dice al profeta: anda a la casa del alfarero y allí te voy a hacer oír mis palabras. ¿Y qué es lo que ve en la casa del alfarero? Ve que el alfarero está haciendo un vaso, una tinaja de greda, y mientras la hace, esa tinaja se echa a perder. Y entonces dice que Dios, o sea, el alfarero, de la misma masa, hace una tinaja nueva, como mejor le pareció. Entonces ahí hay a lo menos 3 cosas importantes. La primera, que Dios nos creó rectos. Porque Dios no hace cosas deformes, Dios no hace cosas chuecas, ¿no? El hombre somos creación de Dios y fuimos creados por Dios de manera buena y recta. Pero esa creación, que es el hombre, se echó a perder. Génesis capítulo 3, comienza la historia
se produce la caída del hombre y de ahí para adelante, como nos decía Mauricio, la historia del hombre ha sido una trágica historia, una triste historia. Pero ¿dónde viene la esperanza? Que es la parte que me toca a mí, que de la misma masa el alfarero hace una vasija nueva. Alabado sea el Señor. Eso le llamamos redención, le llamamos salvación. Así que Dios nos creó, pero también nos redimió. Así que nosotros le pertenecemos al Señor de dos maneras, ¿no? O doblemente somos del Señor. Somos de Él por creación y somos de Él por redención. Amén. Marcos capítulo 2, vamos a comenzar entonces. El título de la parte que me corresponde a mí es el plan de salvación. Si quiere ponerle un título, si está tomando apunte, el plan de salvación. Y como introducción, leamos Marcos capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice, en el nombre del Señor, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. ¿Por qué nadie hace eso? Está hablando del sentido común, de lo que ocurre entre los hombres. ¿Por qué? Porque de otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Antiguamente nuestros papás, a nosotros porque somos más viejos, los papás o las mamás nos remendaban la ropa. Así que algo de esto sabemos nosotros. Ahora, el 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, en odres nuevos, se ha de echar. O sea, si en el plano humano nadie hace esto, ¿creen ustedes que Dios sí lo hace? No, menos lo hace Dios. Entonces atención, porque estamos hablando de que nosotros somos ese vestido viejo y nosotros somos ese odre viejo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? ¿Pondrá Dios un remiendo nuevo en un vestido viejo? ¿Pondrá Dios vino nuevo en odre viejo? No, Dios no lo hace así. El Evangelio no hace remiendos ni arreglos. Es una obra nueva. Lo que Dios hace es una nueva creación. No hay posibilidad, como nos explicó Mauricio, de arreglar la vieja estructura del hombre. No es conveniente intentar restaurar lo irrecuperable. Es perder el tiempo. Por lo tanto, en el Evangelio no se aprovecha nada de la vieja naturaleza. ¿Esto es lo que estamos diciendo? Jesús lo dijo con estas palabras, dijo lo que es nacido de la carne es. O sea, ¿qué quiso decir? Todo lo que nazca de la carne será siempre carne. La carne puede orar, la carne puede adorar, la carne puede predicar, pero si sale de la carne es carne. ¿Y por qué carne si estamos haciendo algo bueno? ¿Cómo puede ser carne predicar? ¿Cómo podría ser carne enseñar de la palabra? Podría llegar a ser carne cantar al Señor. Porque si nace de la carne, detrás de la carne siempre está el yo buscando su gloria y su exaltación. Por eso, aunque sea algo bueno lo que está haciendo la carne, será siempre carne, porque no estás haciendo lo que estás haciendo para la gloria de Dios, sino para tu propio bien. Esas son cosas no fáciles de discernir, no son cosas fáciles de detectar en nosotros, pero tú. Y el Señor dijo, lo que nace del Espíritu, y solo lo que nace del Espíritu es. ¿Vale? Así que o todo es nuevo o no hay caso. ¿Ya? Entonces, espero que con Mauricio haya quedado claro eso, que no hay ninguna posibilidad de seguir tratando de reformar o educar al viejo hombre y creyendo que de esa manera lo vamos a transformar, ninguna posibilidad. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo Dios se la arregló para salvar a este hombre que no tiene remedio? ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Y por supuesto hay dos fases que es lo que quiero presentar. Muy bien,
2 Corintios 5:17 confirma entonces, junto con el texto de Marcos. El texto de Marcos dice que no se pone remiendo nuevo en vestido viejo. Si no lo hacen los hombres, tampoco lo hace Dios. No se echa vino nuevo en odres viejos. Entonces, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Estamos hablando entonces de una nueva creación. Nada que ver con los viejos, sino que ahora en Cristo Jesús nos vamos a encontrar con algo nuevo. Una nueva creación. Ahí dice nueva criatura, pero la NBI dice, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Eso hace el Evangelio. Amén. Aleluya. Amén. Muy bien, vamos al plan entonces, al plan de salvación. Y es interesante que el plan de salvación le fue anunciado al hombre inmediatamente después que éste pecó. O sea, apenas se produjo la desobediencia del hombre, apenas se produjo la caída del hombre, Dios inmediatamente anunció su plan de salvación para el hombre. Interesante ese punto. Ahora, sin embargo, hermano, ese plan estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Qué le parece? Sí, Señor, amén. No es que Dios anunció el plan ahí porque en ese No, momento estaba preparado. Dios lo concibió. No. Este plan estaba preparado. ¿Qué plan? El plan de la salvación. El plan de la redención del hombre estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero le fue dado a conocer al hombre inmediatamente después que pecó. Primera de Pedro, capítulo 1. Un solo texto para demostrar que este plan estaba concebido por Dios antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Como dice, sabiendo que fuisteis rescatados o redimidos de vuestra vana manera de vivir. Qué interesante, ¿eh? La salvación es ser redimido o libertado ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir. La manera de vivir que teníamos y que tiene el mundo es una vana manera de vivir, y Dios nos tiene que, al que ha sido salvado, lo tiene que salvar de esa vana manera de vivir. ¿Y de dónde sacamos esa vana manera de vivir? La cual recibimos de nuestros padres. Bueno, ¿cómo fuimos redimidos? No con cosas corruptibles como oro o plata. Ninguno de ustedes pagó dinero por su redención. ¿Sabe por qué no? Porque nadie tendría tanto dinero como para pagarla. ¿Y cómo fuimos redimidos entonces? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. Es preciosa la sangre de Cristo para nosotros, porque gracias a esa sangre fuimos redimidos o libertados. Sangre tan preciosa, dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre preciosa, sangre eficaz, sangre que todavía está vigente, porque es como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y este es el versículo que interesa ahora. Ya destinado ¿a qué? No, pero ya destinado ¿a qué? A hacer ese cordero que iba con su sangre a redimir, ¿no? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Sí, Señor, amén. Gracias. La caída entonces del hombre a Dios no lo tomó por sorpresa, porque Él tenía, maravillosamente para nosotros, Él tenía provista la redención antes de que se produjese la caída. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué le parece? Amén. Podríamos decirlo así: el remedio estaba preparado antes que la enfermedad. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Eso demuestra entonces que Dios no le tomó por sorpresa la caída. Dios tenía prevista la caída, y como tenía prevista la caída,
Él hizo provisión para la Amén. caída. Señor. Alabado sea el Señor. Dice, terminemos el 20, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. O sea, cuando ese Cordero vino entonces efectivamente a dar la vida, aunque ya estaba preparado de antes o destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, aprovechando un poquito el libro, el hermano Lenio, que es el autor del libro, Lenio Fonseca Paranaguá, que es un pastor bautista, yo soy asambleísta y le estoy haciendo propaganda a un pastor bautista. Mire lo que hace Cristo. ¿Sabe por qué hago eso? Porque somos hermanos. Amén. Los bautistas y los asambleístas y cualquiera que otra denominación tenga, somos hermanos redimidos por la misma sangre. Amén. Y quizás una de las cosas que vamos a tener que hacer nosotros cuando nosotros salgamos a marchar es quemar los templos y los letreros para que todos seamos Amén. unos. Gloria a Dios. Amén. Así es, Jesús. Una vez por todas. Amén. Esto escúchelo y olvídelo. Página 61, el hermano Leno lo dice así. En el último párrafo de la página 61, en el último párrafo, después del último punto seguido, donde dice el plan de Dios, la última frasecita nomás, la oración ahí. ¿La tienen? Sí, amén. El plan de Dios para la salvación del pecado no es una decisión para remediar una situación, sino un proyecto que antecede a la obra de la creación. Amén. No es que Dios entonces se puso ahí a resolver una tragedia, un accidente, sino que el plan de salvación es un proyecto que antecede a la obra de la Sí, creación. Señor, amén. O sea, la redención estaba preparada no solo antes de la caída, sino antes de la creación misma. Por eso dice Pedro, antes de la fundación del mundo. Muy bien. Entonces les dije que el plan de Dios le fue revelado al hombre, el plan de salvación, apenas hubo pecado. Y vamos a mirarlo entonces, eso está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Aquí acaba de producirse la caída. Adán y Eva han desobedecido, han comido del fruto del árbol que no debían comer, y entonces el Señor los llama a terreno y a cada uno le hace ver las consecuencias que le traerá su desobediencia. ¿Y por quién parte? ¿Por quién parte cuando le tiene que señalar las consecuencias de la desobediencia? Parte por la serpiente, después sigue por la mujer y después termina con el varón. A cada uno lo suyo. ¿Ya? Y entonces vamos a ver la parte de la serpiente, porque ahí es donde el Señor, apenas el hombre había desobedecido, Él anuncia este plan maravilloso de la salvación. Y le dice a la serpiente, está hablando Dios y le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Atención. Aquí hay tres elementos que destacar. Este es el primero. ¿Cuál es el primero? Que Dios va a poner enemistad entre la serpiente y la mujer. Atención, hermanas. Ustedes tienen un enemigo. ¿Quién es el enemigo de la mujer? La serpiente. Y al diablo le decimos, ¿quién es el enemigo del diablo? La mujer. Porque Dios puso enemistad entre ambos. Pero no solo eso. El segundo elemento, el Señor pondrá enemistad entre tu simiente. ¿A quién le está hablando? A la serpiente. O sea, no solo enemistad entre la serpiente y la mujer, sino también enemistad entre la simiente de la serpiente. ¿Con quién va a tener enemistad? Con la simiente de la mujer. Interesante, aquí hay dos cabezas, la mujer y la serpiente. Hay enemistad entre ellos dos, pero además habrá enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer.
también va a haber enemistad y conflicto. O sea, los descendientes de la serpiente no se pueden ver con los descendientes de la mujer. Se tienen malas, se odian, son enemigos irreconciliables porque Dios puso enemistad. Y el tercer elemento dice, esta, ¿quién es esta? La simiente de la mujer. Esta te herirá, la simiente de la mujer le dice el Señor a la serpiente, la simiente de la mujer, no la mujer, sino la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Le dice a la serpiente. Yo no voy a tomar venganza yo, dice Dios, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Aunque tú le morderás a la simiente de la mujer en el talón. Las serpientes muerden generalmente en el talón. Uno va pasando y... Entonces, en otras palabras, está diciendo la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Eso quiere decir, te infligirá un golpe mortal. Si uno lo llena en la pierna, puede quedar cojo, pero sigue vivo. Pero si alguien te aplasta la cabeza, tiene los minutos contados. Un golpe mortal, aunque cuando él te hiere y te aplaste la cabeza, no será sin dolor, porque tú lo morderás en el talón. 3 elementos. ¿Cuál es? Enemistad entre la serpiente y la mujer. Segundo elemento, enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. En tercer lugar, la simiente de la mujer te herirá o herirá a la serpiente en la cabeza, y esta, la serpiente, morderá a la simiente de la mujer en el talón. ¿Qué decimos del primer elemento? Que lo que Dios está denunciando es la reivindicación de la mujer. Porque la mujer fue engañada por la serpiente y desobedeció. Y Pablo en el Nuevo Testamento confirma que efectivamente la mujer fue engañada. Acallado, no así el varón. Eso para allá no le conté más. ¿Y qué está diciendo Dios? Bueno, ya que Satanás engañó a la mujer, viene Dios y quiere reivindicar a la mujer, porque la redención también es reivindicación, y dice, pues bien, quiero que sepa Satanás que voy a usar a la mujer para redimir al hombre y para derrotarte a ti. Aprovechen de decir amén en estas partes. Si no es ahora, no será nunca. ¿Quién? Reivindicación más gloriosa. Amén. Cuando le dice voy a poner enemistad, ¿sabe por qué voy a poner enemistad? Porque voy a usar a la mujer. Amén. Voy a usar a la mujer y a través de ella voy a traer al Redentor del mundo. Y ese Redentor del mundo va a aplastarte la cabeza, va a derrotarte para siempre, con un golpe definitivo, mortal y definitivo, y el hombre será libertado. Así que es como que la mujer perdió, pero Dios la va a reivindicar. Es el comentario de la primera cláusula del versículo. Y entonces en la segunda hora les hago la pregunta. Si la serpiente tiene descendencia, ¿quiénes son los descendientes de la serpiente? Y dice que la mujer, atención antes de responder, porque dice que la mujer también tiene descendencia. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? Porque también hay enemistad puesta por Dios entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Si nosotros somos los descendientes de la mujer, la pregunta, ¿quién es la descendencia de la serpiente entonces? Y si nosotros somos la descendencia de la serpiente, ¿quién es la descendencia de la mujer? Si nosotros somos hijos de Adán, ¿somos simiente de la mujer o somos simiente de la serpiente? Hagamos una votación. ¿Cuántos creen que somos
descendencia de la serpiente por ser hijos de Adán. ¿No hay nadie? Ah, no se quieren meter aquí. Bien. Dos pecadores. Entonces, levanten la mano que creen que los hijos de Adán son simiente de la mujer. Ah, ustedes son incrédulos, ¿no? Esa sí que fue sorpresa, no pensaba encontrarme con ateo. Después de haber escuchado a Mauricio, deberían haber sabido perfectamente y fácilmente esta respuesta. La descendencia de la serpiente es toda la humanidad caída. Entonces, bueno, ¿y quién entonces es la simiente de la mujer? Son los mismos, dice el hermano acá. Son los mismos que son descendencia de la serpiente, son los mismos que son simiente de la mujer. Pero estoy partiendo con que estoy diciendo que la descendencia de la serpiente es toda la humanidad caída. Veamos si es cierto. Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 7. Predicando Juan el Bautista. Mauricio predica como Juan el Bautista. Y entonces, si hubiese estado en esa época, Mauricio le habría dicho a los fariseos: ¡generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Piensa en esa expresión. Está predicando Juan el Bautista y se refiere a ellos como generación de víboras. Parafraseando, generación de la serpiente. Ustedes descendientes de la serpiente. Ustedes simiente de la serpiente. Capítulo 12, 34 de Mateo. Ahí mismo en Mateo 12, 34. Me parece que ahora está hablando Cristo. ¿Qué dice Cristo? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede, ¿no es cierto? No se puede hablar lo bueno si uno es malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y otra vez trata a la humanidad o a los hombres como generación de víboras. Y el último texto, por si alguno todavía no está convencido, Juan 8:41, otra vez hablando Cristo a los judíos que no creían en Él, les dice en el 41, 8:41 y 44. Si están anotando, Juan 8:41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Hasta ahí no estaban ofendidos. Solo que en el 44 les aclara a qué padre se refiere. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos de Satanás. Ustedes son una raza de víboras. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el padre, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Qué importante, aleluya. Nada de lo que el diablo dice es verdadero. Así que no creas a sus mentiras. Todo lo que el diablo te hable es mentira por definición, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Toda mentira tiene finalmente origen en Satanás. Aleluya. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? Porque ya hemos dicho que entonces todos nosotros éramos descendencia de la serpiente. Todos nosotros. Entonces, ¿quién es la simiente de la mujer? ¿Se estará refiriendo al linaje que comienza con Set y del cual vino Cristo? ¿Se pudiera estar refiriendo a ese linaje como simiente de la mujer?
A ver, recreemos un poquito la cadena del linaje donde viene Cristo. Set, después Enos, me estoy saltando hartos descendientes, pero lo más destacado, Enos, Enoc, séptimo desde Adán, Noé, y a través de qué hijo de Noé? Sem. Y de Sem vino ¿quién? Abraham, y el linaje sigue por Isaac, y después Jacob, y ya nos dijo Mauricio, ¿de cuál de los 12 hijos de Jacob siguió el linaje de Cristo? Judá. De Lea. No el recto José. Si yo fuera Dios, habría traído al Cristo a través de José, el buenito, el santo, el irreprochable. No, a través de Judá. Y Judá fue un carnal mundano. Pero Cristo vino a través de Judá. ¿Por qué? Porque el menospreciado tenía que nacer de la menospreciada. ¿Y de Judá quién vino? David. Y de David, los hijos de David, los reyes de Judá, hasta llegar a Cristo. ¿Se podría estar refiriendo con lo de la simiente de la mujer a ese linaje? Sin ser dogmático, hermano. Todo parece indicar que con la expresión la simiente de la mujer se está refiriendo a una sola persona. Como que uno solo es la simiente de la mujer. Porque dice que es alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y que cuando esté haciendo eso de aplastar la cabeza de la serpiente, no lo hará sin dolor. Pasará por el dolor, pero en ese dolor vivido y experimentado aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Le suena? ¿Quién puede ser? No eres tú, no fuiste tú ni fui yo. Nosotros calladitos porque éramos descendencia de la serpiente, calladito. La simiente de la mujer, todo parece indicar que se refiere a una sola persona, y ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. Señor, amén. Aleluya. Gracias, Dios. Solo uno aplastó la cabeza de la serpiente, Jesucristo. En la cruz del Calvario hirió de muerte a Satanás, aunque no sin dolor. Él fue crucificado, pero por medio de la muerte, dice Hebreo, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Entonces estamos diciendo algo tremendo. Estamos diciendo que la simiente de la mujer es solo Jesucristo. Jesús es en verdad el único descendiente legítimo de la mujer. Nosotros, aunque nacimos de mujer, es verdad que nosotros también nacimos de mujer, o nacemos de mujer, somos, como ya vimos, más bien simiente de la serpiente. En cambio, nuestro bendito Señor Jesucristo vino al mundo, atención, vino al mundo también nacido de mujer, y era muy importante que naciera de mujer, porque ya dijimos que Dios va a usar a la mujer va a ser el instrumento para la redención. Bueno, entonces Jesús tenía que nacer de mujer, pero sin la participación de ningún hombre. Y eso entonces hace a Jesucristo el único que se puede llamar legítimamente simiente de la mujer. Repito, aunque nosotros también nacemos de mujer, no obstante somos igualmente descendencia de la serpiente. En cambio Jesús, que nació de mujer, pero como no hubo intervención humana de ningún varón en esa concepción, entonces Él es el único legítimamente nacido de mujer. ¿Participó un óvulo de María en la concepción? Sí, porque si no hubiese participado un óvulo de María, Él no sería verdaderamente hombre, Él sería un extraterrestre. Pero como participó un óvulo de la mujer, Él es verdaderamente hombre. Pero como no participó esperma humano,
la parte del varón la puso Dios, Amén. este que es verdadero hombre es también verdadero Dios. Amén. Señor. Nuestro Señor Jesucristo es Amén. perfecto Gracias, hombre Señor. y también a la vez perfecto Dios. Amén. Todo Dios y todo hombre. Aleluya. Señor, Verdadero amén. Dios y Gracias, verdadero Dios. hombre. Amén. Bendito nuestro Señor. Gloria a Dios. Amén. Y si participó un óvulo de María en la concepción, ¿cómo es que Jesús no es pecador? ¿Cómo es que Jesús no nació siendo descendencia de la serpiente? ¿Acaso las mujeres no son pecadoras? Y si participó un óvulo de la mujer, ¿cómo es que Jesús es hijo de Dios y no es hijo del diablo? Es simiente de la mujer y no descendencia de la serpiente. ¿Cómo es eso? Porque es el varón el que transmite, el que engendra el pecado. Aprovechen, hermana, a decir amén. Amén. El Señor la está reivindicando. Sin venganza, sino todo con amor. Sin venganza. El hombre, el varón es el que engendra y por lo tanto es el varón el que transmite el pecado. Como algunos me están mirando feo, especialmente los varones, leamos Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre. Y si ustedes leen después los textos que siguen para abajo, se está refiriendo a Adán, con nombre y apellido. Y por el pecado, o sea, el pecado entró en el mundo por Adán, y por el pecado, ¿qué cosa entró? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron en Adán. Aunque no lo dice ahí, pero si usted examina los textos hacia abajo, él va a decir que todos pecamos en Adán. Muy bien. Y Gálatas 4:4, un texto maravilloso, dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, y subrayen esa frasecita porque es fundamental esa frasecita, nacido de mujer. Dios envió a su Hijo naciendo de una mujer. Porque ahí se está cumpliendo eso. Que por eso iba a haber enemistad. Por eso el diablo odia a las mujeres. Y por eso en la historia las mujeres han sido abusadas, menospreciadas, tratadas como objeto, puestas a la altura de un animal, porque se podían comprar y se podían vender. El diablo odia profundamente a la mujer y trató siempre de perseguirla y de destruirla, porque Dios le había dicho: voy a poner enemistad y la vas a odiar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el odio de Satanás hacia la mujer? Porque de la mujer iba a venir el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Redentor. Así que este texto era muy importante. Dios envió a su Hijo, con mayúscula, Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, dice el 5, para que redimiese. Aleluya. Así que al decir aquí nacido de mujer, está diciendo Él, y solo Él, es la simiente de la mujer que aplastó en la cruz del Calvario la cabeza de la serpiente. Lo hirió de herida mortal. Satanás ya está herido de herida mortal. Y lo que está pegando desde ese día son los coletazos de un moribundo, de un agónico. Pero él ya está derrotado por la simiente de la mujer. Él ya está vencido. Aleluya. Por eso el Espíritu Santo, cuando viene sobre una persona, lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y dice, cuando dice de juicio, dice, porque el príncipe de este mundo, por eso el Espíritu Santo convence de juicio, porque el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, ha sido echado fuera.
Alabado sea el Señor. Amén. ¿Echado fuera de dónde? De todos lados. De donde lo pillen, hay que echarlo fuera. Fue echado del cielo. Allá iba a acusar, pero ahora no va a acusar, no puede ir a acusar. ¿Qué va a ir a acusar ahora si ya está la sangre de Cristo? Amén. Gracias, Dios. ¿Qué efecto podría tener una acusación hoy día del maligno? En la presencia de Dios, si allá está la sangre a nuestro favor. Gracias, Señor. Alabado, alabado El sea. único lugar donde nos puede acusar ahora, ¿sabe dónde es? En nuestra conciencia. Aquí. Y por eso partimos diciendo, no le creas al diablo nada, porque todo lo que él te dice es mentira. Aunque suene coherente, aunque suene bonito, aunque pareciera que tiene razón, aunque pareciera que está de acuerdo a la realidad, es mentira. Sí, Es Señor. mentira, es mentira. Créele la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces ahí está el plan de salvación. Al inicio, allá en Génesis 3:15. Ahora, demos un pasito más. El plan de salvación incluía no solo infligirle al diablo un golpe mortal irrecuperable, sino además, mire lo que iba a hacer Dios, en esa misma cruz, donde iba a derrotar a Satanás, iba a poner fin a toda la descendencia de Satanás. Entonces aquí empezamos a contestar la pregunta, bueno, ¿cómo Dios nos puede salvar? ¿Cómo Dios nos salva a una raza de víboras? A una raza que no tiene remedio, a una raza que es irrecuperable. ¿Cómo nos salva? Atención, no va a parecer buena noticia, pero lo primero que Dios hace para salvarnos es matarnos. Amén. No es tratar de reformarnos, es crucificarnos, porque no tenemos vuelta. Lo que no tiene arreglo hay que destruirlo. Bueno, eso es lo que hace Dios. Así que cuando el Señor Jesús vaya a la cruz y venza a Satanás, junto con Cristo, arrastrará y llevará a la cruz a toda la descendencia de la serpiente que éramos todos nosotros. No parece una buena noticia, pero es una buena noticia. Lo mejor que te puede haber ocurrido Amén. Lo es que podemos te sentir. mataran. Amén. Sí. Lo mejor que nos podía ocurrir es que Dios destruyera esta raza que no tiene remedio. Amén. Que se le pusiera fin. Sí, Señor. Eso es lo que hizo el Señor. Atención, si quieren lo anotan. No hay salvación sin la muerte del pecador. No hay salvación sin la muerte del pecador. O sea, Dios, si quería salvarnos, tenía primero que matarnos. Si nos quería salvar, tenía primero que destruirnos. Porque éramos simiente de la serpiente. Éramos una raza de víbora. ¿No dice la Escritura que la paga del pecado es muerte? Cuando Adán y Eva se dieron a la tentación y desobedecieron a Dios, cayó sobre toda la humanidad la advertencia que Dios le había hecho al hombre. ¿Recuerdan la advertencia? Génesis 2:17. Ya que hay un hermano colocando los versículos, aprovechémoslo entonces, hermano. Génesis 2:17, ¿cuál era la advertencia que Dios le había hecho a Adán? Fíjense en la última frase, porque el día que de él comas o comieres, ciertamente morirás. No se te ocurra comer del fruto de ese árbol, porque desde el día que de él comas, vas a morir. Ahora, atención, hermano.
Por el pecado, el hombre y la mujer no solo perdieron el derecho al árbol de la vida, como usted sabe, y no solo quedaron sujetos a experimentar la muerte física, sino desde aquel mismo día, el viejo hombre quedó destinado a ser crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué le parece? Entonces, a ver si pueden entender un poquito. Cuando Dios le dijo al hombre, ciertamente morirás, no solo había una consecuencia inmediata, no solo había una consecuencia inmediata, consecuencias como la muerte física, sino que finalmente Dios lo que estaba diciendo, vas a terminar con tu viejo hombre crucificado, porque el día que de él comas no tendrás remedio. Y la única salvación será que cuando aparezca la simiente de la mujer, Él te atraiga a sí mismo, no solo cargue tus pecados, sino que te cargue a ti, el viejo hombre, y cuando Él sea crucificado, tú seas crucificado juntamente con Él. Así que desde Génesis 2:17, el viejo hombre, que éramos tú y yo, del momento que caímos, quedó sentenciado a la cruz. Quedó sentenciado a morir en la cruz del Calvario. Porque Dios, que nos conoce mejor que nadie, sabía que ese hombre no tenía posibilidad de ser arreglado. El viejo y la vieja no tienen remedio, y con los dos a la cruz. Amén. Amén. Yo soy hijo de pastor. Yo crecí en un hogar cristiano. Yo me crié en la iglesia. ¿Ustedes creen que algo de eso me cambió? La única diferencia con ustedes que vienen del mundo a Cristo es que yo fui mundano en la iglesia. Y yo lo bueno y lo malo lo hice en la iglesia. Pero fui tan pecador como cualquiera. A tal punto que llegó el momento en que llegué a la adolescencia y me quise ir al mundo, y lo maravilloso es que no pude. El Señor no me dejó. De algo sirvió haber nacido en un hogar cristiano. De algo sirvió haber estado desde niño en la iglesia. El Señor no permitió que me apartara. Gracias al Señor. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 6. Aquí está el fin de la raza de víboras, que dice, sabiendo esto. Es importante esa palabra saber, es algo que todos los hijos de Dios tenemos que saber, es algo que a todos se nos tiene que revelar. ¿Qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¿Con quién es ese Él? Juntamente con Cristo. ¿Con qué finalidad? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Lo sabes esto, hermano? ¿Lo sabes por el Espíritu Santo? ¿Lo sabes por revelación del Espíritu? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Cuándo fue crucificado? Porque está en pasado. ¿Cuándo fue crucificado? La clave es juntamente con Cristo. O sea, cuando Cristo fue crucificado, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Por eso parte diciendo, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? Como decía Mauricio, es algo de lo cual tenemos que enterarnos. Y cuando nos enteramos, tenemos que creerlo. Dios puso fin a nuestra vida pasada. Dios puso fin a nuestra existencia como hijos de Adán, como generación de la serpiente. Eso es lo primero que hizo Dios. Dios tenía, vamos a decir así, como un problema, como un dilema. Porque gracias a su amor y a su misericordia,
Él había establecido, había tomado la decisión de redimirnos. Pero su justicia y su santidad exigían la muerte del pecador. A veces puede captar ese dilema en el Señor: por un lado su amor y su misericordia, por el otro lado su justicia y su santidad. Porque Él es amor y misericordia, quiere redimirnos, pero porque Él es justo y santo, Él no puede pasar por alto el pecado. Entonces, ¿cómo lo hacía? Su santidad y su justicia exigían la muerte del pecador, porque la paga del pecado es muerte. Y Dios, a través del profeta Ezequiel, dijo: el alma que pecare, esa morirá. Si Dios perdonaba al hombre pasando por alto el pecado, faltaría a su justicia. Dios no puede hacer eso. Y si aplicaba su justicia al hombre, ¿cómo podría el hombre ser salvado? Entonces, ¿cómo el que nos mató y no obstante nos puede salvar? Porque nos mató en Cristo Jesús. No te mató directamente a ti, pero te mató en Cristo Jesús. Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Y eso es importante que entendamos. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, no estaba muriendo su muerte, Él estaba muriendo tu muerte. Amén. Él estaba tomando tu lugar y estaba entonces, por esa causa, redimiendo al hombre y salvando al hombre. La cruz del Calvario resolvió este dilema. Miren lo que dice el Salmo 85, 10. Perdón, Proverbios primero, Proverbio 17, 15. Estos no son textos conocidos, así que anótelo porque son bonitos. Déjenlo marcadito porque le va a servir el 17, 15. Está hablando del Señor y miren lo que dice. Dice que el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. ¿Qué cosa es abominación al Señor? Justificar al impío o condenar al justo. Ambas cosas son al Señor abominación. Y entonces resulta que Dios justificó al impío, ¿sí o no? Levanten la mano los impíos. ¿Qué les pasó a ustedes, impíos? El Señor nos justificó. Y ahí dice que el que justifica al impío es abominación. Bueno, ¿cómo hacer abominación lo que Él mismo hizo? Ya dijimos, pero es que no es que justificó al impío pasando por alto el pecado del impío, sino que matándolo. Lo justificó matándolo, pero matándonos en Cristo Jesús. Amén. Entonces el hermano Lenio dice algo muy importante. Dice: el diablo no le teme tanto a que tú anuncies que Cristo murió, pero sí va a temblar cuando tú anuncies que Cristo murió y que en Él todos los hombres también murieron. No basta anunciar que Cristo murió, es necesario anunciar que todos nosotros también morimos juntamente con Él. Amén. Porque entonces sí, que el Evangelio se vuelve poderoso y transformador. Sin la muerte del pecador no hay salvación. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Y ahora entonces, Salmo 85, 10. Este también no es un texto conocido, pero es una joyita. Déjenlo anotado, subrayenlo. Porque les gusta destacar los textos, este es uno que hay que destacar. Porque ¿qué dice? Ahí están los dos lados de Dios, ¿no? Su amor y su justicia, su misericordia y su verdad. Los dos lados, en una perfecta armonía. Dice: la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde se encontraron? En la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué más? La justicia y la paz se besaron. O sea, Dios pudo amarnos sin dejar de ser justo. Dios pudo tener misericordia de nosotros sin dejar de ser santo. Porque nos mató en alguien que tomó nuestro lugar, en alguien que es nuestro sustituto. Bendito sea el Señor. Amén.
Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 de Corintios. Este es un pasaje maravilloso. Y entonces, si queremos predicar la verdad completa, no nos olvidemos de esto. 2 de Corintios 5, 14 y 15 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué significa esa palabra? El amor de Cristo nos constriñe. La NBI coloca: el amor de Cristo nos obliga. O sea, nos impele, nos impulsa, hace una presión sobre nosotros. Dice: pensando esto, que si uno murió por todos, ¿quién fue ese? Cristo. Pero como murió, cuando murió por nosotros, ¿qué dice? Luego todos murieron. Esta es la buena noticia que le traigo, hermano, en esta tarde, cuando son las 12:10. Que en Cristo Jesús todos morimos. No solo murió Cristo, sino tú también moriste con Él. Y por todos murió, para que los que viven, ahora vamos a salir de la muerte y vamos a pasar a la resurrección, para que los que viven, hermanos, el amor de Cristo nos constriñe, nos impele, nos impulsa, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Por qué no puedes vivir para ti? Porque ya moriste. Tú dejaste de existir, así que ya no vivas para ti, porque a tu vida se le puso fin. Entonces, hermano, y si no voy a vivir para mí, ¿para quién voy a vivir? Para Cristo. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vivimos para el Señor, vivimos para Jesucristo. Fíjese, hermano, muriendo en Cristo es como hemos sido justificados del pecado. O sea, la única forma de ser justificados del pecado era morir, y gracias al Señor hemos muerto en Cristo. Por lo tanto, repito, por si lo quieren anotar, muriendo en Cristo es como hemos sido justificados del pecado. Y volvamos a Romanos 6 para leer ahora el versículo 7. De nuevo Romanos 6:6, que decía: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Y el 7, mi hermano, y el 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En otras palabras, ¿en qué sentido queda justificado el pecado? Que cuando el diablo quiere acusarte, dice: ¡Hey, pero tú eres pecador! Yo no tengo que defenderme, porque es verdad. Yo simplemente tengo que decir: ¡amén! Y por eso me crucificaron. Y el que ha sido crucificado ha sido justificado del pecado. Amén. Es que tú eres muy malo. Sí, pues, si por eso me mataron. Y si me mataron, entonces ya no puedo ser acusado. Ya se hizo justicia, la justicia de Dios. Ya me mató, ya morí. Amén. Entonces cuando el diablo te acusa, no te justifiques, pues. El diablo te dice: esos pensamientos que estás teniendo. No son malos pensamientos, yo tengo buenas intenciones. Mi motivación es sana. No te defiendas con el diablo. Dale toda la razón. Por eso moriste, por eso fuiste crucificado, por eso te ajusticiaron en la cruz. Y el que ha sido justiciado por causa de ser pecador, está justificado del pecado. Cualquier calumnia, cualquier acusación que usted tenga contra mí, yo le voy a decir que tiene toda la razón, por eso me mataron, por eso fui ajusticiado. Así que si quiere reclamar, vaya al cementerio, visite mi tumba, y allí yo fui ajusticiado del pecado. Qué buena noticia. Amén. Y terminemos con esto. Una vez justificados por nuestra muerte juntamente con Cristo, fuimos también regenerados
por su vida mediante su resurrección. Los degenerados, que éramos nosotros, necesitábamos ser regenerados. Regenerados quiere decir lo que le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Pero no se trataba de volver al vientre de la madre, porque entonces sería lo mismo. Lo que nace de la carne, carne es, y vuelve a nacer de tu madre, volverá a ser el mismo pecador de siempre, aunque nazca 100 veces de nuevo. Eso que uno dice, si yo volviera atrás, mentira, serías el mismo pecador nomás, de otra manera, con otros pecados, dejarías ese pecado, pero tomarías otro. Es una raza que no tiene vuelta, tiene que morir, y el Señor la mató. Amén. Tienes que nacer de nuevo, tienes que ser vuelto a generar, regenerado, vuelto a regenerar, ¿no? Que se te vuelva a dar un origen, pero ahora es un origen nuevo, es un origen celestial. Tienes que nacer de arriba. Amén. Aleluya. Amén. Así que por un lado nos mató en la cruz de Cristo, pero por medio de la resurrección de Cristo nos dio nueva vida. Amén. Y ahora andamos en novedad de vida. Amén. ¿Cómo andamos en novedad de vida? Ya no vivo yo porque estoy crucificado, pero vive Cristo en mí. Amén. Y Cristo es celestial. Y Cristo no es hijo de la serpiente. Cristo es hijo de Dios. Amén. Cristo tiene los genes del Padre. Amén. Cuando el Señor Jesús vivió aquí en la tierra sus 33 años de vida terrenal, Él era un celestial manifestando la vida nueva en medio de los hombres. ¿Qué te parece? Cuando contemplamos a Cristo en los Evangelios, estamos contemplando cómo un hombre celestial vive aquí en la tierra las mismas vicisitudes que pasamos todos los humanos, cómo las vive un hombre celestial. Y esa vida que vemos en Cristo está en nosotros. Amén. Entonces también, como decía Mauricio, ¿cuánto necesitamos arrepentirnos? Porque cuán lejos estamos de manifestar esa vida. De repente parecemos más mundanos que cristianos. Pero como no se trata de terminar achacados, tenemos que decir que esa vida que vemos en Cristo Jesús está en nosotros. Tenemos el potencial para andar como Él anduvo. Bendito sea el Señor. Amén. Nuestra salvación es fruto de una sustitución de vida. Morimos para el pecado juntamente con Cristo en la cruz y recibimos en su resurrección una vida nueva, que me gusta mucho esa frase, la rescaté del hermano Glenio, dice que esta vida nueva está inclinada a la santificación. Qué bonito. Así como la naturaleza pecaminosa nos inclina al pecado, la vida nueva de Cristo que mora en nosotros, porque hemos sido justificados del pecado, al morir con Cristo, esa vida nueva está inclinada a la santificación. Y ya se me fue el tiempo, dejen anotado ahí Romanos 6:22, pero no lo leamos, Romanos 6:22, donde dice que ahora tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué precioso es eso. Estas son cosas que tenemos que creerle. Amén. Creerla. La vida que el Señor ha puesto en mí ahora, que es una vida nueva, que me ha hecho nacer de arriba, nacer del cielo, y me ha convertido en mi hombre interior en un ser celestial. Esa vida nueva está inclinada a la santificación. Amén. Lo natural entonces es que ahora esa vida me arrastra a la santificación. Mediante la regeneración por el Espíritu Santo fuimos hechos partícipes de la naturaleza divina. Eso dice 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 4. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. 2:15 tenía que terminar y son las 2:15. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Hemos hecho énfasis en mi presentación, no tanto en la resurrección como en la muerte. Bueno. Porque este aspecto a veces no se anuncia, no se enseña y no se dice. La manera en que Dios salva una raza que no tiene remedio es crucificándola. Así que, por favor, de aquí en adelante no solo veamos a Cristo en la cruz,
tienes que verte tú también en la cruz. Amén. Y decir cada día, ya no vivo yo. Yo ya no vivo para mí. Para que entonces la vida que nos fue dada por medio de su resurrección pueda operar en nosotros. Recuerda que cuando Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, una cosa no puede suceder sin la otra. A nosotros nos gusta, vive Cristo en mí. Pero antes de eso, ¿qué cláusula está? Ya no vivo Ya yo. no vivo yo. Si vives tú, Cristo no va a vivir en ti. Si sigues viviendo tú, Cristo no puede vivir su vida en ti. La condición es, ya no vivo yo para que pueda vivir Cristo en mí. Moriste y toma cada día tu cruz para que nunca olvides que moriste, que lo tuyo no sirve, que nada de la vieja creación, nada de la vieja naturaleza le sirve a Dios. Nada, ni siquiera esa vieja naturaleza predicando o orando le sirve a Dios. Solo lo que nace del Espíritu. Amén. Amén. Así que hay una condenación completa a la vieja creación porque Dios ha levantado una nueva creación. Amén. Gracias, Señor. Amén. Póngase en pie y demos gracias. Amén. Gracias. Tomemos unos minutitos para dar gracias. Levante sus gracias al Señor. Demos gracias por una salvación tan grande. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Aceptas el veredicto divino? ¿Aceptas el veredicto divino? ¿Dices amén a la obra de Dios en Cristo? ¿Dices amén al hecho que Dios tuvo que crucificar tu viejo hombre? Solo el que ha muerto ha sido justificado del pecado. No hay salvación sin la muerte del pecador, y el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¡Aleluya! Sí, nada de lo mío te sirve, Señor. Pero tú has puesto a Cristo. Y lo de Cristo sirve. Y lo de Cristo en nosotros es bendito. Y lo de Cristo en nosotros es sabio. Cristo el perfecto. Cristo el celestial. Cristo el divino. Cristo el espiritual. Cristo el buen esposo. Cristo la buena esposa. Cristo el Padre correcto. Cristo el Hijo obediente. Cristo viviendo en nuestros hijos. Cristo viviendo en los padres. Cristo viviendo en los esposos. Cristo viviendo en las esposas. Cristo viviendo en los pastores. Cristo viviendo en los hermanos. Aleluya. Para que seamos entonces la luz del mundo y la sal de la tierra. Sí, Padre. Gracias por esta salvación. Gracias por esta regeneración. Gracias por este nuevo nacimiento. Por poner la vida de tu Hijo. Por poner a tu Hijo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Oh, qué buena noticia. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es Cristo el que ahora vive en nosotros. Aleluya. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Aleluya. Para que los que viven ya no vivan para sí. Gracias, Señor. Amén. Alabado sea el Señor.